ponga mucha atención en esta entrevista porque estamos ya con el diputado Matías Ramírez, diputado PC de la región de Tarapacá. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va? Bienvenido a tu conexión matinal. Hola, Karim, muy buenos días. Muy bien, poco cansado después de una tramitación maratónica del presupuesto. Terminaron de madrugada. Tuvimos lunes, martes y el miércoles fueron 22 horas de sesión. Terminamos cerca de las 7:30 de la mañana la aprobación en general del presupuesto. Explíqueme eso de las 7:30 de la mañana. ¿A qué hora comenzaron? A las 9 de un día. Comenzamos el día miércoles a las 10 de la mañana y terminamos el jueves a las 7:30 de la mañana. Así que fue una jornada maratónica. Me imagino que después durmió. Después yo creo que todos caímos noqueados después de seguir de largo. No hay espacio para descansar, para dormir, nada. Y justamente, diputado, lo quisimos traer porque es uno de los temas que nos preocupa. ¿Cómo quedó este presupuesto 2023? Si bien es cierto, hubo una subida de un 4,7% aproximadamente, parte de la discusión que más se instaló, por lo menos en los medios de comunicación, es respecto a la parte que tenía que ver con seguridad, que es uno de los aspectos que más le importa en este momento, al parecer, según las encuestas, a la población chilena, ¿verdad? Sin embargo, hubo un montón de reparos al respecto, por lo menos de parte de la oposición. Cuéntenos un poco cómo les fue en eso. Sí, en general el presupuesto fue aprobado, pero yo creo que hay matices que efectivamente llaman poderosamente la atención. Seguridad es uno de ellos. O sea, el mayor aumento del presupuesto iba vinculado al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que buscaba, entre otras cosas, por ejemplo, el financiamiento del plan en contra del crimen organizado, que se lanzó en este gobierno y que ha tenido fruto. En la última semana hemos podido ver que efectivamente las incautaciones de droga a nivel nacional han sido mucho mayores que en otros procesos y se ha visto un trabajo mucho más coordinado entre las policías. Pero esto venía, o sea, está este plan, pero ¿venía dentro de este nuevo presupuesto seguir o aumentar esto? En este caso venía la glosa especial para financiar este plan en particular. Y la derecha la rechazó. O sea, esa es la realidad. Entonces llama la atención que andan todo el día diciendo vamos por la seguridad, poner fin a la puerta giratoria. Y cuando ven un presupuesto que viene con un aumento significativo en temas no solamente del plan de seguridad pública. No nos gusta. No nos gusta. Tampoco sabemos cuáles son las razones por qué no les gusta. Eso también es lo caótico, porque si hubiese un motivo razonable, uno podría decir, ok, se puede conversar. Pero llama la atención porque incluso en las semanas previas, cuando se trabaja el presupuesto en las comisiones mixtas, senadores, representantes de la derecha, habían llegado a un acuerdo con el gobierno para aprobar, en este caso, la glosa de seguridad pública en los términos que venía. Lamentablemente eso no se dio, particularmente nosotros creemos porque el Partido Republicano generó quizá un efecto de rechazo a la misma, y hoy por hoy no tenemos financiamiento para la seguridad pública para el año 2023. Entonces, es una locura, como bien tú lo decías, cuando vemos que la encuesta y la ciudadanía dice nuestra primera prioridad es volver a tener seguridad en nuestros barrios. Así es. Entonces, nosotros esperamos, el gobierno ya lo ha anunciado, ellos van a reponer la glosa ahora en el Senado y esperamos que en el Senado sí sea aprobada la glosa de seguridad pública. Ya, perfecto. Entonces, diputado, cuénteme una cosa. En el fondo, la derecha rechaza la parte de lo que es la glosa para lo que es seguridad. Sin embargo, al mismo tiempo pide que haya más seguridad. ¿Por ahí va? Es que esa es la contradicción. Es un poco ininteligible la combinación de lo que está pasando. Sin embargo, obviamente la seguridad es uno de los aspectos más importantes que estamos viendo en este momento. Pero no solamente eso, mira, gente, seguridad. El Servicio Nacional de Migraciones. Rechazaron la partida de migraciones. Pero se mezcla un poco seguridad con migración, digamos, en el imaginario colectivo. En el imaginario colectivo, en general, podemos decir, ya la gente lo vincula. Yo creo que efectivamente hay situaciones que que podríamos analizar más en profundidad porque son temáticas distintas, por supuesto. Pero sabemos que la migración ha sido un tema en los últimos años. Que no hubo un control migratorio. El gobierno anterior dejó la situación migratoria en una situación caótica. Y el gobierno había hecho esfuerzos para presentar también presupuestariamente, por ejemplo, hacer un registro biométrico de los migrantes que han ingresado al país, que permita tomar decisiones, quienes tienen antecedentes, poder hacer los procedimientos de expulsión, quienes que no puedan quizás tener las visas de trabajo correspondientes, tomar decisión. Y la derecha va y rechaza también la glosa respecto a migraciones. Entonces, el discurso es para los medios, pero en la realidad, cuando tienen la opción real de aumentar los recursos en esa área, la rechazan. Ya, perfecto. Pero desde su mirada, ¿este presupuesto que está presentando el gobierno del presidente Gabriel Boric está cumpliendo
lo necesario para poder mejorar la seguridad en el país? Por supuesto. O independiente que la derecha diga falta, usted también dice, yo también creo que podría faltar, porque usted puede ser del sector del gobierno, pero no gustarle o quererle aumentar ciertos aspectos. O sea, en lo personal, si tú me dices a mí, si uno ve la glosa presupuestaria y tú dices, oye, vamos a comprarle 1000 vehículos más a Carabineros, o sea, para mí no creo que eso tampoco sea la solución en sí misma a la seguridad pública. Y en eso lo podemos discutir. ¿Cuál de alguna forma cree que puede ser? Yo creo que una de las prioridades del gobierno debiese ser una reforma a Carabineros. O sea, que permita en este caso un mayor control civil. Sabemos todos los casos de corrupción. O sea, sin ir más lejos, el Paco Gate fueron 35.000 millones de pesos que se perdieron. O sea, podrían ir derechamente a la seguridad pública esos 35.000 millones de pesos. Y después también creo que hay que discutir la formación en este punto de Carabineros. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en mejorar la carrera policial que permita, por una parte, que tengan buenos conocimientos y segundo, que también tengan una mejor estabilidad en el empleo. Diputado, ¿no hay que corregir también leyes que sean más duras con la delincuencia? Lo que pasa es que a mí lo que me genera, no sé qué leyes tienen que ser más duras. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. La derecha plantea aumentar las penas para quienes cometan, por ejemplo, un asesinato a un carabinero. Y uno revisa la legislación, el Código de Justicia Militar, tú ves la sanción para quien ose hacer eso, y es presidio perpetuo calificado. O sea, ¿qué más alto? ¿Y por qué no se aplica? Pero lo que pasa es que los casos en que han sido asesinados carabineros son pocos, pero lo que efectivamente ha sucedido, en quienes han agredido, en este caso la fuerza policial, la mayoría efectivamente tiene penas que superan los 5 años y un día. Ayer hubo un caso, no sé si usted lo vio, bueno, me imagino que no porque estaba muy ocupado en el tema del presupuesto, de un hombre que ebrio, manejando, mató a su hija de 8 años en Puerto Aysén, pero tenía 10 veces la detención, suspensión de licencia. Entonces, ahora es la 10ª vez y su hija de 8 años que iba con él, iba en el auto, salió eyectada y murió. Un caso que lo encuentro terrorífico. Matar a tu propia hija porque estás ebrio. Porque ahí ¿quién dice, oye, pero 10 veces lo detuvieron? Hay un tema legislativo, por ejemplo, con la ley Emilia, que la ley Emilia, si bien endureció las penas para la conducción o el manejo en estado de ebriedad, tuvo una deficiencia que hasta el día de hoy no se ha logrado mejorar, que en definitiva generó penas paralelas. Y eso el Tribunal Constitucional lo ha bajado varias veces. Y quizás esa legislación, por supuesto, hay que robustecerla. No necesariamente endurecer las penas significa que van a dejar de cometer delitos. No hay ningún delincuente que antes de salir a cometer algún hecho revise el Código Penal para saber cuál es la pena que le van a asignar. O sea, eso es una realidad. Pero a través de la prensa que se van enterando que alguien que cometió este tipo de delitos fue más castigado. Pero por supuesto, pero ahí quizá también en algún momento podríamos hablar de los procesos de rehabilitación que tenemos, por ejemplo, para personas con consumos problemáticos de droga o de alcohol, que efectivamente el sistema público no existe. Y eso también afecta a aquello. O sea, sin desmerecer el hecho que tú me cuentas, que obviamente es una cuestión impactante. ¿Cuántos centros de rehabilitación públicos tenemos en Chile? Ninguno, no existen. Entonces, nos quejamos de que los jóvenes, por ejemplo, están metidos en la droga, en el alcohol, y lamentablemente Senda, por ejemplo, tiene que ser una institución que tenemos que es totalmente cambiar. Light, te da un curso, te pasa un folleto, no te ataca Tenemos que generar una educación que sea más integral, pero también planes que permitan. La región de Tarapacá, sabemos los problemas que existen de consumo de droga. Tremendo. Y las familias, cuando tienen a un hijo, un ser querido en ese mundo, no tienen dónde mandarlo. No tienen, a menos que tengas mucho dinero y lo envíes afuera. Afuera, pero eso significa 1 millón de pesos mensual. Entonces, también, por ejemplo, en eso, no solamente pasa por aumentar las penas para esa persona que comete algún delito bajo la influencia del alcohol o la droga, sino que hacemos después. Porque si no, nunca tampoco rompemos el ciclo de vicio, por ejemplo, que lo llevó a cometer esos delitos. Y eso creo que también debe ser parte del planteamiento cuando se habla de seguridad pública. O sea, no solamente seguridad activa, sino que también cómo vamos cambiando partes de este sistema que sabemos que no está funcionando. Ok, pero en conclusión, el tema del presupuesto. El presupuesto se está aprobando. En general, digamos, va a pasar. Para que la gente lo entienda, ahora pasa a discusión en el Senado, entre el lunes y el miércoles, y aquellas partidas que exista discusión, por ejemplo, en seguridad, lo más probable es que el Senado apruebe, va a volver a una comisión mixta que debería resolver también la próxima semana. Pero además, yo solamente para reflejar otra contradicción de la derecha, siempre habla de seguridad y de los niños primero. Y uno de los presupuestos que se rechazó fue el de la Junji, de los jardines infantiles. Pero se rechazó porque lo encontraron muy bajo. Lo rechazó la derecha. No, pero aún así tenía un aumento significativo en comparación al año pasado. Entonces tú dices,
los dos grandes discursos que ellos plantean, seguridad pública y que los niños primero... Se ven en un revés, en este caso, de presupuesto. Un revés total y rechazan a la Junta. O sea, ¿quién puede estar en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles? O sea, todos los niños necesitados van precisamente a aquellos, les dan la alimentación, su primera enseñanza. Realmente no tiene explicación lógica. ¿Pero diputados están en contra de la Junji o de que es un presupuesto que no alcanza? Es que no lo plantearon. Porque en el caso de seguridad hubo planteamientos que ellos querían aumento de los sueldos carabineros de 500.000 a 1 millón de pesos, cuestiones que también son impracticables. Pero en el caso de la Junji, derechamente la rechazaron. No te sabría decir sí, qué punto no les gustó. ¿Cuánta diferencia hay entre el presupuesto de Piñera anterior y este? En este caso, en general, es un 4,2%. En temas de seguridad, más. En el caso de seguridad pasamos de casi un 0% que hubo en el presupuesto anterior a casi un 5%. O sea, hay un aumento que es significativo. Pero súper significativo. Entonces, yo creo que efectivamente se dan un marco solamente de entorpecer la labor del gobierno y no de efectivamente dar solución a las demandas de la gente. Yo creo que eso es sumamente preocupante también. Ok, diputado, en pos del tiempo tengo que pasar al próximo tema. El caso Cajas en Tarapacá, uno de los casos más escandalosos que ha habido de sobreprecios cuando el gobierno de Sebastián Piñera comienza a entregar estas cajas de ayuda en medio de la pandemia. En la región de Tarapacá los sobreprecios son escandalosos totalmente. Aquí el diputado presente, don Matías Ramírez, es una de las personas que se está querellando contra el ex gobierno regional, contra las ex autoridades cuando todavía no existía, cuando estábamos todavía con intendentes, ¿verdad? Efectivamente, es cuando todavía no aparecía la figura de delegado presidencial. Efectivamente. Diputado, primero cuénteme cuánto costaba una caja de manera real y cuánto el gobierno de Tarapacá pagaba por cada caja. En general, el rango de las cajas de alimentos está entre 29.000 y 30.000 pesos. Ese era el valor que traían los 2 litros de aceite, el kilo de arroz, los fideos, ya. Ese era el costo en general. ¿Y por qué? Alguien dirá, ¿cómo lo sabe? Yo en ese tiempo era concejal de Iquique y también comprábamos cajas para la emergencia. Sí, lo recuerdo. El gobierno regional compró a 52.500 pesos cada caja. O sea, estamos hablando casi un 100% de sobreprecio. Casi el doble de lo que costaba el valor. Entonces, ese fue el primer indicio y cuando nosotros tuvimos conocimiento de esto hace ya casi 2 años atrás, primero fuimos a la Contraloría. Ya la Contraloría tuvo tres informes. Primero declaró ilegales los tratos directos. Porque ¿qué era lo que se denunciaba? Que el intendente de la época... Usted como querellante fue a la Contraloría. Claro, por supuesto. Para que revisara la situación de cómo el se había procedimiento dado administrativo en general. ¿Y eso en qué derivó? Primero, que Miguel Ángel Quesada, que era el intendente de la época, UDI, se le determinó que todo el proceso de trato directo había sido ilegal. ¿Por qué? Eligió 3 empresas a dedo, es decir, estas 3 empresas que no cumplían tampoco porque eran empresas de eventos, empresas deportivas, o que nunca se habían dedicado al rubro de vender abarrotes. O sea, el ex intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada, UDI, usted lo acaba de aclarar, cuando estamos en este proceso como país de poder entregar estas cajas que costaban 30.000 pesos, por decirlo de alguna manera, elige a 3 empresas a dedo y empresas que no tenían el rubro alimentos. Efectivamente. ¿Qué rubros tenían? En el caso, mira, las empresas son, porque también van a formalizar a los dueños de las empresas. DIT Sonido, que era de eventos. Sí, claro. Tarapacá muy conocida. Sí, muy famosa, DIT. VL Deporte, que se dedica a temas deportivos, y una persona natural que era Lorena Barriento, que se dedicaba a hacer coffee break e instituciones públicas, coffee break de 30 personas, 40 personas, y de la noche a la mañana se adjudica repartir 3.000 cajas, 4.000 cajas. Es una locura. Entonces, ¿te haces millonario de inmediato? De inmediato. Pero más encima esa persona fue utilizada de palo blanco por otra empresa que se llamaba Ciudad de Eventos, que se dedicaba a los eventos. Sí. Entonces, eso la Contraloría dijo, no, todo esto es ilegal. Y después hubo un segundo informe que dice, oye, no solamente fue ilegal el proceso, sino que también corrobora el sobreprecio de la caja de alimentos. Y que fue el más alto a nivel nacional de todas las regiones. Eso derivó... O sea, en Iquique era para que te llegara una caja con salmón, con langosta... No, claro, a esta altura tendría que ser muy VIP la caja de alimentos. Pero lo que... Eso dio paso a un tercer paso, que fue, en este caso, la investigación que desarrolla el Ministerio Público, donde incluso hay funcionarios de la propia Intendencia Regional que reconocen haber recibido presiones de Miguel Ángel Quesada, que va a ser formalizado ahora en diciembre. ¿Qué personero, por ejemplo? En este caso, Johnny Cancino Muñoz, que era el encargado de adquisiciones.
Nada más, el jefe de adquisiciones dice... Ya, pero él está como testigo. No, él también va a ser imputado. Porque obviamente tendría... En este caso se van a formalizar a 9 personas, 3 funcionarios públicos, el exintendente Miguel Ángel Quesada, Lilian Plaza, que era su jefe de gabinete y abogada, jefe de gabinete, la recuerdo. Y Johnny Muñoz Carrasco, que en este caso era el encargado de adquisiciones. Y además, las otras 6 personas son los dueños de estas empresas. DIT Sonido, BL Deporte y en este caso Ciudad y Eventos. A ver, y cuando usted me está hablando de esto, ¿estamos hablando que el exintendente podría ir preso? Por supuesto, él va a ser formalizado por fraude al fisco. Uno de los delitos, nosotros hemos planteado que pueden existir otros más, pero al menos el Ministerio Público ha determinado que hay fraude al fisco. ¿Y qué establece la ley respecto al fraude al fisco? Cuando es superior a 1000 UTF, la pena va de 5 años y un día a 15 años. Y eso significa presidio efectivo. Cuando hablamos de la formalización, exactamente, hablamos de que se le comunica a la persona, por supuesto, mire, usted va a ser procesado en tal y tal tema, pero no en ese minuto puede quedar en prisión preventiva, ¿o sí? A ver, efectivamente la formalización lo que da es el pie inicial a la etapa judicial de la investigación. Ya. Y a él se le va a comunicar que está siendo investigado por fraude al fisco. También en esa misma audiencia se discuten las medidas cautelares. Ya. Y dentro de las medidas cautelares está la prisión preventiva. O sea, ¿podría Miguel Ángel Quesada quedar detenido? Por supuesto, en este caso, yo no en lo personal, ya no puedo ejercer como abogado, pero mi abogado que va a estar en la audiencia va a solicitar la prisión preventiva porque estimamos que los hechos por los cuales va a ser formalizado y el monto, el perjuicio fiscal, da para que efectivamente cumpla con una medida cautelar más gravosa. Matías, ¿qué sucede con la senadora Luce Bensperger, UDI, también en la región de Tarapacá? Mira, yo creo que hay aspectos de la investigación que efectivamente hay que seguir indagando. ¿Y que estaría salpicada ella? Lo que pasa es que, a ver, todos a nivel regional sabemos que Miguel Ángel Quesada fue puesto por la senadora Luce Bensperger. Sí, claro. Desmentir aquello sería no tendría mucho sentido. Entonces, lo que se plantea, y es parte de la investigación, es ver si efectivamente ella tuvo algún grado de incidencia en todo esto. ¿Y por qué? Para que la gente también lo entienda. Una de la investigación y por qué llegamos a este sobreprecio es que creemos que gran parte de estos dineros fueron a financiar campañas políticas que estaban dentro de ese rango. Recordemos que tuvimos un año electoral muy pesado. Súper. Tuvimos concejales, alcaldes, diputados, gobernadores regionales, convencionales. Entonces, gran parte creemos que de este presupuesto fue a dar, de lo que se robó en definitiva, fue a dar a las campañas políticas de la derecha. Y eso es lo que se tiene que entender. Ya, perfecto. Sin embargo, quisiera entender por qué no está siendo formalizada la senadora Luce Bensperger este 13 de diciembre. 13 de diciembre. No, yo creo que todavía no hay elementos. Yo he conocido antecedentes en la carpeta investigativa. Yo no, al menos no adelanto. Yo creo que faltan otras personas por formalizar. Si también hay otros funcionarios y que hoy ejercen cargo, por ejemplo, Daniela Solari, que era jefa de una unidad de la Intendencia, también es sindicalizada como una de las responsables y actualmente es consejera regional. Y no olvidar que fue candidata a alcaldesa por Iquique, parte de las campañas que yo te digo que se buscaba financiar. Entonces, yo creo que hay muchos elementos de la investigación que se tienen que seguir desarrollando. Respecto a la responsabilidad o no que pueda tener la senadora Luce Bensperger, yo creo que es parte de la investigación. Yo en esta etapa no la puedo descartar. Yo creo que hay elementos que sí requieren mayor investigación y que esperemos que una vez formalizada esto pueda fluir mucho más rápido. Ok. Ya estamos acercándonos un poco al final. Pero quisiera que usted también, desde su punto de vista como parte del Partido Comunista de Diputados, nos contara un poco, ¿usted está viendo este sentimiento un poco anticomunista que existe en el país en este minuto post-rechazo? O sea, yo recuerdo súper claramente las campañas del rechazo y del apruebo. Sin embargo, cuando el rechazo gana con este 60 y tantos %, comienza como mucha gente que toda la vida vi del sector izquierda como a desmarcarse. Como, yo rechacé, no, yo no me meto con esa nueva constitución. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en Chile? Hace pocas semanas también no se aceptó la presidencia de Carol Cariola en la Cámara. ¿Qué sucede en esta situación? ¿Por qué todos los chilenos empiezan de alguna forma a volcarse a decir, yo no soy de izquierda? Comienza un sentimiento como anticomunista en el país. ¿Lo percibe? Yo creo que el anticomunismo es una cuestión que quizás está muy silente, pero siempre ha estado. ¿Ya? O antiizquierda, digamos. Pero particularmente con el Partido Comunista. Ya. Porque, por ejemplo, el presidente de la Cámara hoy, Vlado Mirosevic, fue cara del apruebo del Partido Liberal, del centro izquierda, y no tuvo ni un problema para ser presidente. Pero Carol Cariola, le decían primero, fue la cara del apruebo. ¿Cómo? No aplicó en este caso para el lado.
Pero además yo creo que en este caso el anticomunismo es una realidad. Carol Cariola decía no porque fue la cara de la prueba perdió y no puede estar. No puede estar. En cambio con Vlado Milosevic también fue cara de la prueba, pero nadie le dijo nada. Y no hubo problema. Ya. Entonces, yo creo que el anticomunismo es una realidad. Recordemos, por ejemplo, cuando en marzo, en este gobierno, cuando se nombra al subsecretario de Fuerzas Armadas, que Galo Einstein, que es del Partido Comunista, salieron todos a criticar. En el caso de Nicolás Cataldo, que en algún momento en este cambio de gabinete, post plebiscito, iba a ser nombrado subsecretario de Interior, salió la derecha a bloquearlo, a decir, no puede ser subsecretario de Interior. Sí, lo recuerdo. Y duró 2 horas. Entonces, sí, me acuerdo. Ahora pasa con Carol Cariola. Entonces yo creo que efectivamente hay un anticomunismo que inclusive se refleja en lo que hablábamos en el principio, que tiene que ver, por ejemplo, con la discusión de presupuesto. Se rechazó la partida del Instituto de Derechos Humanos. Se rechazó la partida respecto a los sitios de memoria. O sea, todo lo que se ha hecho en pos de, o del Museo de la Memoria, todo lo que se ha hecho en pos de velar por la verdad de lo que sucedió durante la dictadura cívico-militar y que hoy se pone en tela de juicio. Entonces, creo que hay un discurso que es muy peligroso, que fascista derechamente, que no solamente primero parte con el Partido Comunista, pero ojo, en otros países después se empieza a extender a minorías sexuales o a otras situaciones, y eso yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y eso... Yo lamento que efectivamente hay un sector, particularmente el Partido Republicano, que uno lo ve en la Cámara de Diputados, que no cambian su lógica. Recordemos, hace poco hablaban de supuestos detenidos desaparecidos. Supuestos. Cuando tú has logrado acreditar que hasta el día de hoy no han encontrado más de 1.000 personas en nuestro país producto de los crímenes de la dictadura cívico-militar. O que hasta el día de hoy cuestionen, por ejemplo, los procesamientos judiciales. O sea, yo creo que ese nivel de negacionismo también va de la mano con este anticomunismo. O sea, van en el sentido de borrar con el codo el pasado y con discursos muy populistas. Lo vemos también a nivel internacional, cuando uno ve, por ejemplo, a Bolsonaro en Brasil, a Trump en Estados Unidos. Entonces, creo que efectivamente no es una cuestión que nos preocupa a nosotros, los comunistas, respecto a esta situación, sino que debería ser una preocupación en general. Porque, insisto, cuando empiezan a avanzar con estos discursos donde niegan las violaciones a los derechos humanos, cuando dicen, ojo, renunciemos a los derechos humanos, que a veces está de boca en estas discusiones, dicen, oye, no, es que salirse de los derechos humanos. Y los derechos humanos son de todas y todos nosotros. O sea, nadie nunca ha hecho un planteamiento, la izquierda nunca ha dicho los derechos humanos son de nosotros. Nosotros, y se lo hemos planteado incluso, le hemos dicho. Bueno, pero está como vinculado en la prensa. Es que está, claro, entonces, pero nosotros se lo hemos dicho a ese sector de la derecha. Nosotros el día de mañana, el día que ellos sufran alguna atrocidad de los que nos tocó vivir a nosotros como partido, a mí en lo personal obviamente que no, pero cuando sufran lo mismo nosotros vamos a tener la disposición de defenderlo a ellos. Ellos claramente no tienen esa misma disposición y me preocupa particularmente, por ejemplo, instituciones como el Museo de la Memoria, que ha sido reconocido a nivel mundial, producto del trabajo que hace en pos de lo que sucedió durante la dictadura cívico-militar, hoy no tiene presupuesto. Entonces, eso ya escapa no solamente al anticomunismo, sino que a un negacionismo que yo creo que es muy peligroso y que tenemos que salir con fuerza, insisto, todos, da lo mismo del sector que sea, a ponerle freno a eso. Y yo valoro, por ejemplo, cuando uno ve sectores, por ejemplo, de la derecha, de RN y todo, que no se prestan para ese juego. Pero también me preocupa, por ejemplo, cuando hay diputados de la democracia cristiana votando en contra del presupuesto del Instituto de Derechos Humanos. Entonces, eso es una preocupación que es real. O sea, el instituto fue creado porque en el marco de lo que fue la dictadura cívico-militar, los organismos internacionales determinaron que tenía que haber una institución independiente, autónoma, que permitiera defender a cualquier persona independiente del gobierno turno. Okay. Y para eso se crea esa institucionalidad. Entonces, me preocupa que ese anticomunismo también nos lleve a este negacionismo y al final terminemos renunciando a derechos que ha costado avanzar el reconocimiento de los derechos humanos en nuestro país, y yo creo que esa es una pelea que no podemos perder. Ok. Diputado, tenemos que irnos. Gracias por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Karim. Un gusto. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y continuamos con más Tu Conexión Matinal aquí en TVR. No se vaya.